Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, hoy es una noche especial. Hemos hablado con Ciro y le contamos de esta idea que teníamos de estar los tres juntos, porque consideramos que son tiempos duros, difíciles, y hay algunos temas que nos gusta tocar y que lo hablamos entre nosotros muchas veces y queremos tocarlo con la iglesia y transmitirle también a la iglesia. Queremos saludar en esta noche especialmente, mandarle un abrazo fuerte a nuestro querido hermano y pastor Juan Díaz. Sabemos que en el día de ayer partió su esposa con el Señor, para estar con el Señor. Y bueno, queríamos, después oraremos por él, pero queríamos darle un fuerte abrazo y saludarlo. Y tantos hermanos, ¿no?, que están pasando por necesidad. Sí, nos hemos sorprendido. Realmente el domingo fue internada a las 7 de la mañana aproximadamente Isabel. Y la verdad que fue todo muy rápido, inesperado totalmente. Bueno, aclaramos que fue por COVID y luego complicaciones, ¿no?, a través del corazón. Sí. Y realmente fue muy impactante el día de ayer cuando nos enteramos de que ya no había más posibilidades y que había partido. Pero queremos, bueno, nuestro Dios es soberano. Son estas cosas que no entendemos, pero las aceptamos. No podemos hacer otra cosa. Amén. Y realmente rendirle un recuerdo muy grato a nuestra querida hermana Isabel, que fue una mujer de Dios, una sierva de Dios, una mujer humilde, de perfil bajo, trabajadora, estaba con la gente necesitada, siempre estuvo atrás de los necesitados, y realmente la vamos a extrañar muchísimo. Y pedimos al Señor que Juan renueve sus fuerzas, ¿no?, en este momento que es tan difícil. Amén. ¿No, Pablo? Sí, Juan, la familia, aparte además de esta difícil situación de la partida de la hermana, también el contexto de no poder despedirse de un familiar, todo el contexto es más difícil aún, ¿no? Porque no poder estar con los hermanos que te acompañan, con la familia, le agrega un montón de cosas que realmente hace que la situación sea dura realmente. Así que oramos por ellos y también en representación tanta gente que no la está pasando bien, ¿no? Cuando hablamos de la familia Díaz también hablamos de tantos hermanos que quizás nos están viendo, y no importa la edad que tengan. Conozco ya muchos jóvenes que están enfermos, con coronavirus, con internados, muchísimos. La verdad que no quiero nombrar ninguno para no olvidarme, pero sí, es una situación en la que tenemos que estar unidos con fe, orando al Señor, ¿no? A todos ellos los abrazamos en esta noche, estamos orando unos por los otros, como debe ser, y vemos la mano de Dios moviéndose en medio de muchos hermanos, especialmente los jóvenes que están saliendo adelante. Pero bueno, hermanos, confiamos en el Señor y querido Juan, que Dios te bendiga y vamos a estar a tu lado. Vamos a estar a tu lado, como Asamblea Cristiana, vamos a estar a tu lado, sosteniéndote a vos, tu ministerio y a los queridos hermanos de la Iglesia de Ciudadela. Así que, Juan, Dios te bendiga. Algo que nos impactó fue que él mandaba cuando nosotros le mandábamos mensajes, él agradecía y al final siempre decía, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Sí, una entereza de Juan ahí al momento, ¿no? En ese momento parecía que él nos daba ánimo a nosotros. Bueno, es un poco la característica de Juancito, siempre tan ese corazón pastoral, ¿no? Y bueno, nosotros nos poníamos en el lugar de él y no lo podíamos creer y decíamos de dónde saca tanta fuerza, pero bueno, las fuerzas las da el Señor. Amén. Un poco tiene que ver con el pasaje que hoy queremos también ver, ¿no es cierto? Amén, sí. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a comenzar con el mensaje, esta meditación que queremos hacer de la palabra de Dios. Bueno, le pusimos como título el versículo solitario, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco por qué. Vos siempre con los títulos esos intrigantes. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le pusimos de título el versículo solitario porque siempre nos acordamos del versículo 13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces se usa como una muletilla, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a conseguir un trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a dar bien un examen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, no sé, le gano una pulseada a Mr. T, ¿no? Pero en realidad, hermanos, este versículo tiene un contexto, que ese fue el gran problema de la iglesia en estos años, sacar los versículos de contexto. Pablo está contando acá que pasó necesidades, que pasó pruebas, y aparece una palabra como perdida ahí, dice tribulación. La palabra tribulación no es que estoy pasando por un pequeño problema. La palabra tribulación da a entender ese latigazo que desgarraba la espalda, esa prueba dolorosa, y Pablo la está citando como diciendo, ustedes participaron en mi tribulación. El contexto de todo este versículo eran las pruebas, las luchas, los momentos difíciles que nosotros como cristianos debemos vivir. No es fácil la vida cristiana. Vivimos en un mundo que está bajo pecado, que está bajo juicio. Somos la iglesia, el Señor está con nosotros y muchas veces veremos milagros y maravillas. Pero la idea es que muchas veces pasamos por luchas y pasamos por pruebas. Durante la historia de la iglesia hubo pestes, hubo guerras, hubo una Primera Guerra Mundial. Y en ese contexto de la Primera Guerra Mundial la iglesia tuvo un avivamiento. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo el avivamiento pentecostal predicando la palabra en todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial también hubo avivamientos, hubo pestes, hubo hambrunas, pero siempre la iglesia salió adelante y cada cristiano pudo decir, el Señor estuvo conmigo. El gran error, hermanos queridos, el gran error es sacar los versículos de contexto. Y a eso se dedicaron mucho en este tiempo. Sí, y en el contexto que Pablo escribe esta carta a los filipenses, ¿no? En un contexto de sufrimiento. Sí. Él no estaba queriendo tirarse de un parapente para ser un superhéroe, sino que estaba en la cárcel. Estaba pasándola mal. Probablemente allí desde Roma, que escribió esta carta, él no estaba en una circunstancia que le hubiese gustado estar, y sin embargo toma este versículo, del cual a veces nosotros sacamos de contexto para querer hacer nuestra voluntad. Y este versículo tiene que ver con un contexto de que el Señor nos equipa y nos sostiene, nos da su poder, no para que nos convirtamos en un superhombre, sino para que podamos hacer su voluntad en definitiva. Qué maravillosa la palabra cuando vos hablabas del contexto y vos hablabas del contexto, ¿no? Porque
cualquiera diría, bueno, este escritor Pablo, un hombre muy preparado, un hombre muy, muy sabio en leyes, él podría estar de repente escribiéndola en su casa muy cómodamente, abriendo las ventanas, mirando el mar, que uno podría en ese contexto hablar del Señor, escribir del Señor, preparar un mensaje cuando nos vamos de vacaciones, ¿no es cierto? Toda esa belleza, uno qué lindo puede preparar lindos mensajes. Pero no olvidemos lo que decía Pablo, ¿no? Pablo Crimi. Estaba preso. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Y sabés que esta carta a los filipenses, chicos, es la carta del gozo. Él permanentemente habla del gozo, de regocijados en el Señor. Y realmente el gozo en el medio de la prueba, en el medio de la dificultad. Porque no es un gozo basado en cosas materiales. Porque entonces muchas veces nosotros somos así, estamos contentos con el Señor, gloria a Dios, cuando nos va bien, cuando todo está bien. Y no es un mensaje para tirarnos abajo, no, es un mensaje realista de la palabra. En toda circunstancia, nosotros tenemos que estar gozosos porque... ¿Y por qué? Acá está el secreto. Porque se basaba en Cristo. Era Cristo, el poder de Cristo, el poder de la resurrección. No era la circunstancia de la vida. Él estaba gozoso y estaba en positivo, como alguien diría. Él estaba esperanzado, porque esa es la palabra, esperanzado, porque estaba en Cristo Jesús, en el poder del Señor. Y ahí es donde se muestra el poder en medio de la debilidad, del poder en medio de las circunstancias adversas. Ahora, hermanos, estamos todos atravesando circunstancias adversas. La desesperación en que en lo económico, sí, seguro, porque es siempre lo primero que se nos viene, pero el día de ayer era un día muy difícil, donde las noticias venían una tras de la otra. Algo muy cortito les cuento. A la mañana, una de mis tías, de cierta edad, pero también falleció de COVID. Entonces, viste, el golpe en la familia, ¿no? Se nos partió mi tía Carmen, la esposa de mi tío Polo Díaz. Y entonces el impacto, ¿no? Se fue con el Señor, mi tío ahora queda solo, queda viudo. Y después el impacto de Isabel. Entonces estas circunstancias a veces nos conmueven, ¿no? Nos ponen preocupados, nos ponen tensos. Muchos de nuestros hermanos deben estar así. Pero nosotros queremos traer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y el contexto de la palabra, que es en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, todo lo podemos. Amén. Y esa es la idea que nos está mostrando el apóstol Pablo, porque a veces nosotros cuando leemos esos versículos fuera del lugar donde fueron escritos, porque recordemos que los versículos y capítulos fueron agregados después. La Biblia es un todo y todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios toda es útil para enseñarnos, para redarguir, para que nosotros podamos aprender. Pero ¿saben qué, hermanos? Acá me llama mucho la atención que el Señor nos está diciendo que Él lo puede todo en nosotros y que si hay una montaña, Él nos va a tomar de la mano y nos va a levantar y vamos a atravesar la montaña, que Él puede hacerlo. Pero acá nos está diciendo que somos nosotros los que podemos en Cristo. La montaña muchas veces vamos a tener que subirla nosotros, tomados de la mano del Señor. Las pruebas, las luchas. Y, hermanos, eso están las pruebas y están las luchas. Pero nosotros queremos enfocarnos ahora en esta parte del mensaje en lo que Dios hace en nosotros, en lo que Él nos ha prometido. Él nos prometió que iba a estar con nosotros siempre. Y Pablo dice, estoy lleno en un momento, como diciendo, estoy lleno. Pero después dice, mi Dios suplirá lo que falta. Quiere decir de que había faltas en la vida de Pablo, pero él estaba lleno. Y la pregunta que nos podríamos hacer, ¿de qué estaba lleno? Si también había cosas que le estaban faltando. Hermanos, porque si tenemos a Dios no nos falta nada. Y en estos tiempos tan difíciles y tan duros, nos tenemos que tomar del Señor. Él va a estar con nosotros, en la prueba, en la lucha, en cualquier situación. Él va a estar con nosotros. Pasaremos por luchas y por pruebas, seguro. Pero el versículo 10 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Hermanos, estamos acá como iglesia
para decirles que el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y veremos milagros, porque los veremos. Hemos visto durante esta pandemia muchos milagros. Y Ciro nos contaba siempre en estos tiempos, cuando él estaba pasando por la prueba, y él decía, yo estoy más cerca del Señor y estoy buscando más a Dios. Y me levanto en fe, me levanto en fe y entiendo y conozco más cosas de Dios. Y él siempre cuenta de esa noche donde lo tuvieron que operar de urgencia. Fue algo de 5 minutos. En 5 minutos todo estaba bien y en 5 minutos le dijeron, te tenés que operar. Y él dijo, Señor, quizás hoy te vea. Y él tenía gozo en su corazón, tenía paz en su corazón. Hermanos, necesitamos estar cerca del Señor en estos tiempos. ¿Que son duros? Sí, son duros, pero Dios está con nosotros. Sí, y cuando dice que suplirá todo lo que nos falta es todo. Porque nosotros estamos muy conscientes de la necesidad material, pero también hay mucha necesidad espiritual en este tiempo. Entonces el todo es todo, ¿no? No hay matices en el todo. Entonces Él va a todo suplir. eso es porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y muchas veces pensamos que el todo es el cuerpo, no lo material. Sí. Y Él suplirá, está hablando de, bueno, digo, la Biblia siempre nos habla de que, bueno, el Señor va a estar con nosotros, aún con la incertidumbre de la vida, del futuro y con las variables que uno vive constantemente, porque hoy es este contexto, mañana será otro. Y quizás no será un contexto compartido, porque Dios quiera pasemos de esta pandemia, pero van a venir pruebas en lo personal. Las pequeñas pruebas cada uno. Y los vamos a tener. Sí. Y el todo va a seguir siendo todo. Mira, acá en este pasaje, bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención, pero hay una que me llamó mucho, que es he aprendido. He aprendido. Esto habla de experiencia. Esto habla de que la pasé. Yo la pasé, está diciendo Pablo. Y vuelvo a repetir, no es alguien que se pone como a dar cátedra, a enseñarnos como un gran maestro que lo era, y uno diría, qué maestro, qué sabiduría, sino que es alguien que la pasó. He aprendido. Y he aprendido a tener y a no tener. He aprendido a que me sobre y a que me falte. Y quizás no sé mañana qué iba a hacer, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hoy a mí me duele mucho cuando hay creyentes que cuando le va mal, ves ahora que me acerqué al Señor, me acerqué al discipulado. A mí me ha pasado muchas veces. Y yo digo, Señor, que entiendan, ¿no? Que lo que Dios ya nos dio, la salvación, supera todo el resto de las cosas que podamos llegar a necesitar nosotros, ¿no? Y no valoramos eso. No lo valoramos y a veces hasta nos duele, ¿no? Que seamos a veces tan pensar en las cosas materiales, pero he aprendido a tener y a no tener, y Pablo no se hacía mala sangre por eso, no se inquietaba, no se desesperaba. Así que hermanos, no nos desesperemos. Yo sé que a todos nos cuesta y nos duele qué va a pasar mañana, qué puede llegar a pasar mañana. Los problemas económicos que trae la pandemia y la angustia también que la gente está viviendo porque no se sabe qué va a pasar. Si alguien más se va a infectar, ¿quién de mi familia? ¿Quién puede ser? De mis conocidos. Es muy difícil. Los trabajos, la escuela es un capítulo aparte, después hablamos, pero hay emocionalmente hay muchas cosas que están impactando, ¿no? Y tienen que ver con esto, con lo incierto. ¿Y sabés qué nos pasa a los creyentes y a los no creyentes? Exactamente. Lo que pasa es que la gran diferencia es el no creyente, ¿qué hace? Y hermanos, nosotros que somos los creyentes, no nos copiemos de los no creyentes. Nosotros tenemos que estar un paso adelante, espiritualmente hablando. Acá, en la palabra, en la comunión con el Señor. Amén. En la comunión con Él, en tener nuestro devocional diario, no esperar solamente que nos prediquen el sábado, el miércoles y el domingo, sino nosotros ir a buscar en la palabra, ir a buscar en oración. ¿Cuánto hace que no nos arrodillábamos, no? Y ahora que estamos con estas pruebas, ¿cómo vamos de rodillas, no? Volcar el corazón. La pregunta es cómo Pablo llega a la conclusión de que sabe vivir, ¿no? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Sé vivir. Y creo que hay una escuela. Hay una escuela por la que debemos pasar y rendir examen para después decir sé vivir. Y la prueba muchas veces es la prueba de saber vivir, son las pruebas, las luchas, las tribulaciones, ¿no?
Ciro me decía el otro día, hablando de tribulaciones, me decía, era ese látigo con el huesito, ¿no? Que te desgarraba la carne y te atravesaba. Y Pablo conocía el idioma. Él podría haber dicho cualquier otra cosa, pero dijo tribulación. Exacto. Porque lo que él había pasado era duro. Y hermanos, sé vivir. ¿Estamos en la escuela de Dios en este tiempo? ¿El Señor nos está enseñando en este tiempo a vivir? Al poder decir el día de mañana, sé vivir en una prueba, sé vivir cuando hay miedo, cuando hay temor, aprendí. Él me enseñó a vivir. Y Pablo, los jóvenes también, yo miro a mis hijos con tantas luchas y tantas pruebas y el colegio y que no pueden salir y ellos tienen que aprender a vivir también, tienen que aprender a conocer al Señor, se aprende a vivir en las pruebas, en la oración, en la lectura de la palabra, acercarse a Cristo. Y como decimos siempre, a veces la juventud tiene esto de creer de que uno puede depender de uno mismo, ¿no? Porque la juventud trae fuerza, Sí. trae ímpetu, un montón de cosas, y trae a veces esto de, creo que puedo comerme la cancha, ¿no? Como se diría en la jerga futbolera. Pero en la juventud uno tiene que aprender a depender de Cristo, porque te das cuenta que a medida que van pasando los años, todo eso que alguna vez pensaste que vos podías con tu propia capacidad, si el Señor no nos da con su poder la capacidad de poder descansar en Él, de confiar y de ir adelante en medio de las pruebas, nos vamos a chocar con la triste realidad de que si dependemos de nosotros mismos vamos a sufrir mucho, ¿no? Esto es un mensaje para los jóvenes, hablamos siempre, pero es así. Sí. A veces se dice que, lo decimos siempre, Robert, que la iglesia tiene una línea, ¿no? ¿Y qué queremos decir cuando decimos la iglesia tiene una línea? Esta es la línea, la palabra de Dios. Nosotros no predicamos lo que se nos viene a la mente o lo que queremos predicar. Predicamos la palabra. Y la palabra nos enseña y nos ayuda a vivir para que el día de mañana todos en Asamblea Cristiana podamos decir, sabemos vivir, hemos aprendido del Señor. He aprendido y sé vivir, ¿no? Y vos fíjate que acá él no reprende a la pobreza, no ata al espíritu de no sé qué, ¿viste? De la escasez. Y nosotros a veces escuchamos cada enseñanza que no sabemos de dónde salieron, ¿no? Metámonos en la palabra y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Claro que nos gustaría pisotearlo, pero no es la forma. Vienen las pruebas, los problemas vienen. Hoy compartía con la gente de la alabanza y del coro Isaías 43, ¿viste? Un pasaje muy conocido, muy cortito, del 1 al 3. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nosotros somos propiedad del Señor, o sea, ahí estamos confiados y tranquilos, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Imagínate, Dios es el amor con mayúscula, es el amor supremo. Y no dice, bueno, porque yo te redimí y mío eres tú, no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por los ríos y no vas a pasar por el fuego. Eso se está predicando hoy. Error garrafal. Se está mal criando a los cristianos. Fíjense que la gente nueva es como un niño. Entonces le estamos diciendo al niño, a vos nunca te va a faltar el pan, la comida, vamos a ir todos los años de vacaciones. Y lo estás preparando mal a ese niño espiritual. Pero acá la palabra dice, yo te redimí, mío eres tú, yo te puse nombre. Pero dice, cuando pases por las aguas, ¿qué significa? Que vas a pasar por las aguas. Pero la diferencia es que yo estaré contigo, no vas a estar solo. Y cuando pases por el fuego, no le está diciendo, no vas a pasar por el fuego. Y acá podemos poner el fuego de la prueba, ¿no? Cuando pases por el fuego, no te quemará la llama, ni arderá. Porque yo, Jehová, tuyo, Dios tuyo, soy tu Salvador. Entonces, esto es la palabra. Esto es la palabra. Aprendamos a deleitarnos en esto que es la palabra de Dios. Amén. Hemos pasado pruebas, hoy capaz que no, pero mañana va a venir. Bueno, hoy generalmente con la pandemia estamos todos pasando una prueba generalizada, porque si no te toca en la angustia por una enfermedad, te puede
por qué va a pasar mañana. Los bares, los restaurantes, la gente con su trabajo. Y sí, hay una gran inestabilidad, pero como decíamos antes, ¿no? El del mundo, ¿qué hace? El del mundo, el que no conoce a Cristo, como dice el del mundo, el que no conoce al Señor, Sí. no ve la salida, no ve una luz de esperanza. Nosotros la vemos. Amén. Así que, hermanos creyentes, queridos hermanos, querida iglesia, miremos al Señor. Y en Cristo está, en el poder de Cristo y en el poder de la resurrección, que lo levantó a Jesús de los muertos. Ahí se gozaba Pablo y se apoyaba el apóstol. Hermanos, queremos decirle que nosotros estamos para predicar el Evangelio. No solo nosotros, todos los predicadores de la iglesia, lo que hemos aprendido del Señor, lo que nos enseñó nuestro pastor Ciro, estamos para predicar todo el consejo de Dios. Dentro de la Biblia vamos a predicar todo y fuera de la Biblia no vamos a predicar nada. Y nos cuidamos entre nosotros, ¿eh? Nos cuidamos entre nosotros para predicar todo el consejo de Dios. Así que vamos a orar, porque también sabemos que Dios oye la oración de su pueblo. Y queremos orar por nuestra iglesia, queremos orar por nuestra institución, queremos orar por los hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por tribulaciones. Queremos orar a Dios. Y la palabra orar, que parece una palabra que es lo que tenemos que decir cada vez que nos dirigimos a Dios, se ha cambiado por otras palabras: decretar, declarar, ordenar y tantas cosas. No, nosotros oramos al Señor y Él en su amor y en su misericordia nos dará lo que es mejor para nosotros. Así que vamos a orar por nuestra querida iglesia. Pablo. Sí, que nosotros hayamos estado acá, bueno, Ricky nos invitó a la reunión de hoy. Nos parece que es un tiempo de estar apoyándonos. O sea, en los tiempos en donde está el río revuelto, bueno, a veces nos sentimos tentados de pensar, de opinar, de sacar conclusiones. Pero más allá de lo que nosotros pensemos y las conclusiones que saquemos de este tiempo y lo que me parezca a mí sobre un tema o sobre el otro, es un tiempo de estar buscando al Señor y de estar unidos. Entonces, bueno, Ricky nos invitó y nos pareció muy lindo hablar de esto, pero también dar un mensaje de unidad en donde nosotros queremos darle gracias a Dios por la iglesia que tenemos y tenemos que estar apoyándonos. Más allá, si me parece, de la escuela que está bien, que está mal, más allá de esto, de lo otro. Digo, no es un tiempo para perderlo en discusiones vacías, sino hay que buscar la voluntad de Dios, básicamente. Es importante lo que vos decís, porque a veces esas pequeñas cosas empiezan a hacer fisuras, ¿no? De repente este tema de la presencialidad te estás refiriendo vos, ¿no? Capaz que entre cristianos empiezan a debatir, unos están a favor y otros están en contra, y comienzan a poner posturas que, bueno, está bien, cada uno puede tener su pensamiento, su idea, pero que no nos divida, que seamos inteligentes, que busquemos los puntos en común y que sepamos entender el punto de vista diferente que otro pueda tener. Pero a veces el enemigo es muy astuto y lo que pretende hacer es tratar de dividirnos, y eso nos desgasta como iglesia, nos debilita como iglesia, y ya tenemos bastante para pelear contra el diablo, contra el mundo, contra las tentaciones, y que no nos desgaste el pelear entre nosotros. Entonces seamos sabios. Sí, gastemos el tiempo en bendecir, ¿no? Claro. Amén. Hay tantos que están sufriendo, tantos hermanos que necesitan que los llamemos, que oremos por ellos, que le prediquemos la palabra de Dios. Hay tantos hermanos que están luchando con su falta de trabajo, hoy un hermano, nuestro querido hermano Omar, y Marcela, que tienen su hijo Esteban, que estuvo internado, ahora parece que ya salió bastante bien. La mañana fue también brava con eso. Yo tengo los audios de Omar, que me mandaba sus audios para ver cómo estaba Esteban. Hermanos, tenemos que estar en las grandes cosas, no en las pequeñeces, en las grandes cosas. Y a eso vamos. Y junto con Ciro siempre vamos a él y le pedimos que nos ayude, y yo sé que él está orando por nosotros, pero hermanos, no nos van a mover de la palabra de Dios
y de lo que es la línea de nuestra iglesia. Nosotros predicamos a Cristo, predicamos al Señor, hablamos de pecado, hablamos de arrepentimiento, hablamos de que debemos vivir una vida santa y todo lo confiamos al Señor. Amén. Él es el que tiene la última palabra en todas las cosas y vamos a orar. Se nos está yendo el tiempo. La verdad, hermanos queridos, es tan lindo estar juntos y hacer estas cosas juntos. Es muy lindo venir a la iglesia y saber que íbamos a compartir un mensaje entre los tres. Sí. Aparte, hay que ver, por ahí del otro lado están todos dormidos, no lo sabemos, pero nosotros no lo sabemos. Capaz que somos tres solos. Contentos, sí. No, pero aparte uno viene más distendido, más tranquilo, porque uno se apoya en el otro y el otro se apoya en el otro y de repente, bueno, sale algo, creo que sustancioso, ¿no? Es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, actual. Nosotros abrimos esta palabra, el antiguo, el nuevo, y Dios habla directo al corazón. Y nosotros queremos que hoy nuestro corazón también sea fortalecido y sea alimentado por la palabra de Dios. Hay una predicación de Ciro, que el otro día hablábamos de que la predique alguna vez de nuevo, ¿no? Esa predicación que salió una frase que nos encolumnó a todos, y creo que en este tiempo vamos derecho a esa frase, unidos en amor, ¿no? Creo que nuestra iglesia... Hace como más de 20 años. Sí, esa frase. Y de ahí salió la frase que nos encolumnaba a todos. Así que, hermanos queridos, unidos en amor, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él, a nuestro Dios, que bendiga Asamblea Cristiana. Desde nuestro pastor Ciro, que se está recuperando. Ciro, te mandamos un saludo enorme. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque nos ayudás y nos alentás, y nosotros recurrimos a vos y vos nos das ánimo para que podamos hacer las cosas. Y bueno, seguimos adelante. Así que, ¿oramos? Oramos. Empiezo yo, siguen ustedes. Dale. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo que podemos estar acá compartiendo, Señor, tu palabra, predicando tu palabra. Señor, gracias por nuestra iglesia. Gracias por cada hermano de nuestra iglesia. Gracias por los jóvenes, por los matrimonios, por los varones, por las hermanas, por los ancianos de nuestra iglesia, por los niños. Gracias, Señor, por los que están llegando a tu camino en este tiempo, llegando a la iglesia. Gracias también por las pruebas, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Por las pruebas, por las luchas, porque somos enseñados, aprendemos y aprendemos a vivir y podemos decir, sabemos vivir porque te conocemos, Señor, porque sabemos tu propósito y porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Ahí el apóstol Pablo decía, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, de la pandemia, hermano, todos, decía él, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra voluntad está sujeta a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el Señor de la iglesia. Y seguimos orando, Padre, y pidiéndote las cosas que necesitamos, que tú en tu voluntad nos concederás. Sí, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre los necesitados, sobre nuestros hermanos que están allí, Señor, del otro lado, y quizás estén pasando pruebas, dificultades, como hemos predicado, algunos de un estilo, con problemas de enfermedad, inconvenientes, problemas también dentro del hogar, discusiones, Señor. Haznos sabios, Señor. Haznos sabios, Padre amado, para que haya un ambiente de paz también dentro de la familia, dentro del hogar, un ambiente de unidad, de amor, donde uno se apoye en el otro, y que esto sea transmitido también a la iglesia del Señor. Por eso, Señor, pedimos por aquellos que tienen familiares enfermos, y esa situación también trae trastornos, dificultades en los hogares, en los matrimonios. Señor, extiende tu mano de poder, porque creemos en un Dios de poder, en un Dios que tiene la última palabra, un Dios que dice sí y el enfermo es sanado, y un Dios que a veces dice no, te venís conmigo, y nosotros tenemos que aceptar también esa soberana voluntad tuya, Padre. Por eso, Señor, únenos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como decía el mismo apóstol, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que tu palabra sea nuestro apoyo, nuestra lumbrera,
nuestro camino, Señor, que no nos apartemos de tu palabra, ni a un lado ni al otro, Señor, sino que sea tu palabra y tu Santo Espíritu guiándonos. Oramos por Juan, Señor amado, que tú le rodees en este momento, por el pastor Juan Díaz, en este momento de dificultad, en este momento de soledad, en este momento de desprendimiento, Señor. Se ha ido una persona irreemplazable en su vida, Señor amado, y bendícelo, fortalécelo a él, a sus hijos, a Iván, a Sol, y también a la iglesia querida allí en Ciudadela. No están desamparados, el Señor está con nosotros y nosotros como hermanos estaremos acompañándolos en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Y para terminar, te queremos dar gracias también por todos los hermanos que están acá trabajando en el día de hoy, por los chicos que pudieron venir, por todas aquellas familias que nos están viendo en esta noche. Vos conocés cada circunstancia, Señor, pero que podamos, como decía el apóstol Pablo, Señor, contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque sabemos que tu poder nos va a sostener, Señor. En tu poder, sea la circunstancia que sea, vamos a estar sostenidos por tu gloria, por tu gracia, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. Que podamos tener en este tiempo ese espíritu que tenía el apóstol Pablo de saber que más allá de la necesidad que pasaba, Él descansaba en tu poder, en el poder de Cristo. Señor, gracias Aleluya. por esta noche, por este tiempo que pudimos disfrutar en tu presencia, Señor. Y dejamos cada necesidad en tus manos, delante de tu cruz, Señor, sabiendo que sos un Dios todopoderoso para transformar cualquier realidad, y así lo creemos y descansamos. Aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos todo y te damos gracias. Amén. Gloria Amén. al Señor. Amén. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me estaba mirando, ¿no? El versículo central de hoy, ¿no? El versículo central. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos dividir en 3. Y yo voy a hacer la primera parte, vas a decir la del medio y vas a decir el final. Dale. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. No estaba ensayado. No estaba ensayado. Salió medio, Esto es, medio así, ¿no? esto es actual, tal cual, tal cual. Esto es inspiración pura. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Unidos en amor y a buscar al Señor. Busquemos la presencia del Señor en este tiempo. Chao. Bendiciones. Dios les Chao. bendiga a Saludos. todos.